Dios me los bendiga, hermanos, hermanas. Felicitaciones. Les deseo un día de acción de gracias junto con su familia y sus amistades. Un hermoso día y que verdaderamente sea un día de acción de gracias a nuestro Dios Todopoderoso, quien merece la honra y la gloria y nuestro agradecimiento. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este espacio que nos permites de escudriñar tu palabra, aprender de ella. Usa este mensaje para animarnos, para fortalecer nuestra fe y retarnos a desarrollar en nuestros corazones una actitud de gratitud. Porque si queremos ser más como Cristo, tenemos que desarrollar un espíritu de acción de gracias. Y Dios, oro por todos los que están viendo este mensaje, en particular aquellos que están pasando por necesidad, por carencia, que tú los bendigas y que tú suplas. Y que ese acto Dios les recuerde que tú eres la fuente ultimada de todo lo que somos, todo lo que tenemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Este jueves vamos todos a celebrar el día festivo que se conoce como el Día de Acción de Gracias. Para nosotros los cristianos es más que un día festivo. Cuando escudriñamos la Biblia nos damos cuenta que el acto de dar gracias, de tener un espíritu, un corazón de acción de gracias, es algo bíblico. Es algo que Dios nos manda, algo que Dios exige de nosotros. Lamentablemente, y esta es la situación para inclusive a muchos cristianos, es no han desarrollado esa actitud de acción de gracias. Es por eso que hoy en este mensaje titulado Cuenta tus bendiciones, vamos a aprender por qué y cómo usted y yo podemos desarrollar un espíritu de gratitud, un corazón verdaderamente agradecido a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. En su libro Lugar de Refugio, Corrie ten Boom comparte cómo ella aprendió a ser agradecida en cualquier circunstancia. Ella y su hermana Betsy habían sido mudados a un campo de concentración manejado por los nazis llamado Ravensbrück. Cuando ellas llegaron a ese lugar, se encontraron en un cuartel que estaba lleno de otros prisioneros, de otras personas, pero que también estaba lleno de pulgas. Y ese día en la mañana, Corey y su hermana Betsy estaban leyendo sus Biblias en 1 Tesalonicenses 5:18, donde dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y después de leer ese versículo, Betsy le dice a su hermana Corey, creo que debemos de darle gracias a Dios inclusive hasta por las pulgas. Y dice Corey en su libro que ella al principio rehusaba darle gracias a Dios por las pulgas. No encontraba ella motivo por qué estar agradecida por las pulgas. Bueno, pasaron los meses. Corey y su hermana encontraron que en ese cuartel ellas podían leer sus Biblias libremente, podían conducir estudios bíblicos, inclusive ellas pudieron evangelizar a los otros prisioneros sin que los guardias las interrumpieran. Y finalmente, después de un periodo de muchos meses, se dieron cuenta por qué esos guardias nunca las estorbaron y nunca les impidieron hacer lo que estaban haciendo. ¿Saben por qué? Porque esos guardias querían evitar las pulgas. Las pulgas. Corrie ten Boom escribe en su libro, ella encontró que por qué aún estando en un cuartel lleno de pulgas, por qué ella podía darle gracias a Dios inclusive por las pulgas. Miren, el apóstol Pablo nos dice aquí en Colosenses 3 que si queremos ser como Cristo, si queremos desarrollar una mente de Cristo enfocada en el cielo, necesitamos desarrollar una actitud de gratitud. Si tienen sus Biblias, busquen Colosenses 3. En los versículos 15 al 17, el apóstol Pablo comparte 4 principios para ser más como Cristo. Estas son 4 principios, 4 cosas que todo cristiano debe hacer para ser más como Cristo.
En primer lugar, dice que tenemos que dejar que la paz de Cristo gobierne nuestros corazones. En segundo lugar, Pablo dice, tenemos que dejar que la palabra de Dios more en nosotros y que la palabra de Dios sea parte de nuestra vida cotidiana. En tercer lugar, dice Pablo, para ser más como Cristo necesitamos tener un enfoque en el ministerio, no en un enfoque en nosotros propios. La vida existe para satisfacer nuestros deseos o las necesidades de otros. Y Pablo dice, debemos enfocarnos más en otros que nosotros. Y luego esto nos trae el cuarto principio para ser más como Cristo. Y es en el cual nosotros queremos enfocarnos hoy en este mensaje. Porque Pablo dice que si queremos ser más como Cristo, tenemos que desarrollar una actitud de gratitud. A lo largo de su carta a los Colosenses, Pablo habla acerca de la importancia de hacer el acto de dar gracias a Dios parte de nuestra vida cotidiana. De hecho, si notamos estos 3 versículos aquí en Colosenses 3, nos damos cuenta cuántas veces Pablo menciona la palabra agradecimiento o agradecido. En Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, dice, y sed agradecidos. En el versículo 16 dice Pablo, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, dice, cantando con gracia en vuestros corazones, en el Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y luego en el versículo 17, Pablo continúa escribiendo, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor, dice, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y no solamente en Colosenses, sino a lo largo de toda la Biblia encontramos numerosas referencias a el hecho de que todo cristiano seguidor de Cristo necesita tener un corazón agradecido. El salmista nos dice en Salmo 34:1, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Bendecir quiere decir dar gracias. Dar gracias. En Salmo 50, verso 15 dice, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Salmo 95:2 dice, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Y todo esto apunta a lo mismo, de tener una actitud de gratitud, un espíritu de agradecimiento a Dios. Entonces, ¿por qué la Biblia pone tanto énfasis en expresar gratitud, en tener un corazón agradecido continuo? ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros le damos gracias a Dios, darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, todo lo que ha hecho por nosotros, esto nos mantiene a nosotros, nuestros corazones, nuestras afecciones enfocados en Él. Porque reconocemos que Dios es la fuente ultimada de todo lo que somos y de todo lo que tenemos. Esto también nos ayuda a mantenernos enfocados y centrados en Cristo. Es por eso que un corazón agradecido nos mantiene en unidad y en comunión con Dios. Ahora la pregunta para todos nosotros, especialmente en la víspera del Día de Acción de Gracias, es esta. ¿Verdaderamente es parte de tu vida el agradecimiento? Si alguien quien te conoce bien, tu esposa o quizás un buen amigo, si tienen ellos que describirte, ¿usarían la palabra agradecido? La Biblia dice que el agradecimiento debería de salir resumando de cada poro de nuestro cuerpo. Que los que nos conocen deberían de reconocerlo, debería de ser algo que es obvio, porque el agradecimiento es parte de nuestro vocabulario, parte de nuestra vida, parte de todo lo que somos y lo que decimos. Y cuando nosotros oramos, que lo primero que decimos es gracias Dios antes de entrar en nuestra petición y la necesidad. Pero esta es la pregunta. ¿Por qué es que a veces hasta los cristianos luchan y batallan para tener corazones agradecidos? ¿Por qué se dificulta y se complica tener un corazón agradecido? Bueno, hay 4 barreras, 4 enemigos a
gratitud. El primero es el materialismo. El materialismo es la creencia falsa que el dinero y todo lo que el dinero compra puede satisfacer tus deseos más profundos. Pero ¿te has dado cuenta que no importa cuánto dinero tengas, nunca es suficiente? ¿Has caído tú en un pasado en la trampa y te has dicho, bueno, si tuviera un poco más de dinero, si tuviera un poco más en mi cuenta de ahorros, si tuviera un empleo que me pagara un poco más de salario? Mira, déjame descubrir un secreto contigo. No importa cuánto tengas, materialmente hablando, nunca va a ser suficiente. Salomón, quien fue el hombre más rico en su día, en su época, él expresó esta verdad en Eclesiastés 5:10, cuando dijo, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no saciará fruto. También esto es verdad. Miren, el hombre más rico de su época lo tenía todo, creería una persona. Sin embargo, él mismo reconoció que lo material es incapaz de satisfacer nuestros deseos, nuestras necesidades más profundas. Un amigo mío, quien es pastor, una vez me comentó que es por eso que la persona que tiene 8 hijos es más contenta que el que tiene 8 millones de dólares. Y cuando me dijo eso, le preguntó por qué. Me dijo, es fácil, dice, porque el que tiene 8 hijos ya no quiere más. Pero el que tiene 8 millones de dólares siempre quiere un poco más. Mira, la persona que adora al dinero, que cree que el dinero puede satisfacer sus necesidades, que puede protegerlo de toda adversidad en la vida, va a ser un día grandemente decepcionado. ¿Por qué? Porque el dinero no puede darte lo que tú crees te puede dar. El dinero no puede comprarte la salud, no puede protegerte de una célula cancerosa. El dinero no puede protegerte de todo adversario. Miren, y la persona que quiere, que sigue deseando, que sigue deseando tener más, nunca va a quedar satisfecho. Y Jesús ilustra esta verdad en una de sus parábolas mejor conocidas, que se encuentra en Lucas capítulo 12. En Lucas 12, versículo 15, Jesús le dice a sus discípulos y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Miren, a veces nosotros nos definimos de acuerdo a cuánto tenemos, cuáles son nuestras posesiones, pero un día Jesús nos recuerda aquí, nosotros vamos a estar separados de nuestras posesiones. Él nos va a separar de esas posesiones y ¿saben qué? Eso es el día que partimos, el día que morimos, el día que dejamos esta tierra. Todo lo vamos a dejar atrás. El señor Howard Hughes fue uno de los hombres más ricos en su época. Cuando él murió, alguien preguntó, ¿y cuánto dinero dejaría Howard Hughes atrás? Y alguien respondió inmediatamente y dijo, lo dejó todo. Ni un centavo se llevó Howard Hughes. Para ilustrar esta verdad, Jesús cuenta la historia que comienza en el versículo 16 aquí en Lucas 12. Y dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Aquí había un hombre que tenía un gran problema. Y su problema era que tenía tanto materialmente que no sabía qué hacer con él. Entonces, para resolver este problema, él desarrolla un plan donde va a desarrollar espacio para poder amontonar todos sus tesoros. Pero en el versículo 20 Dios le dice a él, dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Este hombre había pasado su vida entera planificando y trabajando, pero por lo que él no podía planificar era
esa cita divina que a todos nos va a llegar un día, y esa era la muerte. Y Dios le dice, necio, dice, ahora, dice, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y es lo que esta palabra quiere decir. Proviene de una palabra griega que se refiere a una palabra económica, financiera. Cuando le dice, esta noche vienen a pedirte tu alma, es en el contexto de que cuando un banco, por ejemplo, cuando un banco reclama un préstamo y dice, quiero que me traigas lo que me debes en este momento. De la misma manera dice, Dios, esta noche dice, voy a pedirte tu vida. En otras palabras, tu vida me la tienes que regresar. Y cuando eso ocurra, dice Jesús, todo esto lo vas a dejar. Por eso en el versículo 21 dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Usted dice, ¿y qué tiene que ver esto con la gratitud? Bueno, tiene mucho que ver con la gratitud. Porque mientras nosotros estamos en busca del dinero y el materialismo para satisfacer nuestros deseos más profundos, nuestras necesidades más profundas, nunca vamos a quedar satisfechos. Eso solamente incrementa nuestra sed por tener más y más y más. No sé a cuántos de ustedes les ha tocado ver escenarios donde una persona se queda extraviado en el mar. Y cuando están sobre su barco y ya no tienen agua de qué beber, y cuando el sol sale de día y se están literalmente muriendo de sed, la tentación más grande es tomar y beber del agua en el mar. Pero el problema es que es agua salada. Y cuando uno toma agua salada, esa sal le produce más y más sed. Y entre más agua salada uno toma, eso acelera el proceso de la deshidratación. Y últimamente puede llevar a una persona hasta la muerte. De la misma manera funciona el materialismo. El materialismo es una trampa que usa el enemigo para distraerte y para que te vuelvas adicto y sigas consumiendo de aquello que jamás puede darte lo que solamente Dios puede darte. Por eso la primera barrera, el primer enemigo de la gratitud es el materialismo. El segundo está relacionado. La segunda barrera es la comparación. Tengo un amigo que me dice que la comparación es el deporte favorito del cristiano. ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos nos gusta compararnos con otras personas. Comparamos nuestros carros, nuestras casas, nuestras cuentas bancarias, nuestros hijos. Comparamos todo lo que tenemos. Y el problema con las comparaciones es esto. Siempre va a haber alguien que tenga más. Siempre va a haber alguien que tiene un poco más que nosotros. No importa cuánto tengas, siempre te vas a topar con alguien que tenga un poco más. Había un asesor económico cristiano, contó la historia de uno de sus clientes, quien también era cristiano, era un cristiano multimillonario. Y este cliente tenía casas por todo el país, él volaba en aviones privadas, o sea, es una persona de dinero. Pero una vez le confesó a este asesor que había entrado en un acuerdo con un socio, quien era un hombre de billonario de Arabia Saudita. Y este hombre tenía billones, no solamente millones, billones. Y este cristiano multimillonario le confesó a este asesor que cada vez que estaba al lado de esta persona se sentía intimidado. Miren, qué irónico, ¿no? Aquí está una persona que es multimillonario, se sentía intimidado por alguien que tenía billones de dólares. Miren, es por eso que el dinero nunca va a ser suficiente, porque siempre va a haber alguien que tenga un poco más. Esto fue lo que Pablo le escribe a los Corintios en 2 Corintios 10:12, cuando dijo, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pablo les dice que el problema entre ellos es que se estaban comparando el uno con el otro en vez de reconocer que Dios es la fuente ultimada. Dice, qué necedad.
La Biblia dice que compararte con otra persona es necedad, es estupidez. ¿Por qué? Porque nunca toman en cuenta estas comparaciones, el hecho de que Dios tiene un plan único para tu vida. Y mientras te estés comparando con otros, esto te va a distraer de darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por ti. El tercer enemigo, la tercera barrera hacia la gratitud es el orgullo. ¿Qué es el orgullo? El orgullo es la creencia que todo lo bueno en tu vida es el resultado de lo que tú has hecho. Miren, esas escrituras, la Biblia es y habla ampliamente en contra del orgullo. Miren, y nos dice la Biblia que Dios odia el orgullo. Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Proverbios 11:2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Pero no solamente en el Antiguo Testamento, en los libros poéticos, sino también en el Nuevo Testamento. Escuchen lo que dijo Pedro en 1 Pedro 5:5. Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Por qué odia a Dios y aborrece Dios tanto el orgullo? ¿Por qué? Porque el orgullo es lo que causa que nuestros corazones se alejen de Dios. El orgullo es cuando una persona empieza a creer falsamente que todo lo que tienen y todo lo que han recibido es por sus propios esfuerzos. En otras palabras, hágase cuenta que borran a Dios. Lo sacan del retrato, ya ni lo mencionan ni creen en él. Y este fue el problema de Lucifer. Esto ocurre en el libro de Ezequiel. Lucifer originalmente fue el jefe de todos los ángeles antes que Dios lo expulsiera del cielo. ¿Por qué fue expulsado Lucifer del cielo? Ezequiel 28 nos dice el versículo 15: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y miren, aquí encontramos el primer pecado en el universo. ¿Y cuál fue ese pecado? El orgullo. El versículo 17 de Ezequiel 28 nos dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. El problema de Lucifer es que él empieza a tomar crédito por su hermosura, por su sabiduría, y por supuesto esto lo llevó a pensar y tener este deseo. Dijo Lucifer: yo quiero ser como Dios. No. Dijo: quiero ser Dios. ¿Y cómo comenzó todo esto en el corazón de Lucifer? Con el orgullo. Ahora vamos a ser honestos. Todos nosotros como humanos, seres humanos, tenemos una tendencia hacia el orgullo. Tenemos una tendencia a tomar crédito por las cosas buenas que vienen a nuestras vidas. Alguien te dice: ay, qué casa tan bonita tienes, y piensas: bueno, pues sí, trabajé duro por ella. O alguien te dice: ah, mira qué bien te ves, y dices tú: bueno, pues claro que sí, mira, hago mis ejercicios, cuido lo que como, cuido mi dieta. O quizás te dicen: ay, qué hijos tan bien comportados tiene, y dices: pues claro que sí, nomás mira a sus padres. Pero miren, la Biblia dice que la humildad es el reconocimiento que todo lo bueno en nuestra vida es el resultado de lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha hecho por nosotros. Nosotros no podemos ni debemos de tomar crédito por todo lo que Dios nos ha dado. El orgullo es una gran barrera en contra del agradecimiento. Bueno, ya hablamos del orgullo, hablamos de las comparaciones, hablamos del materialismo. Aquí les viene la cuarta barrera, el cuarto enemigo en contra del agradecimiento. Y esto es lo que llamamos el ajetreo. El ajetreo es cuando estamos demasiado ocupados, estamos tan ocupados con los quehaceres de la vida que ni dejamos tiempo para agradecerle a Dios.
Tu vida se está moviendo tan rápido que a veces no tomas el tiempo para pausar y darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho por ti. Miren, en Lucas 17 vemos la historia que contó Jesús acerca de los 10 leprosos. Jesús sana a 10 leprosos, pero solamente uno de los 10 regresa a darle gracias. Jesús dice, ¿qué no fueron 10? ¿Dónde están los otros 9? Bueno, aparentemente estos otros 9 estaban demasiado ocupados, tuvieron otras prioridades. No encontraron la necesidad de regresar para darle gracias a Jesús por esta gran sanidad que les había Él concedido. Miren, a veces nosotros estamos tan ocupados en nuestras vidas, nos ocupamos tanto en nuestros quehaceres, tanto en realizar nuestros sueños, nuestros deseos, nos ocupamos tanto en estas cosas que ni pausamos para reconocer de dónde viene todo, de dónde proviene todo. Por eso es tan importante que reconozcamos si queremos ser más como Jesús. Una de las cosas que tenemos que desarrollar es un corazón agradecido, una actitud de gratitud. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Los voy a dejar con un consejo. Si quieres desarrollar una actitud de gratitud, si quieres desarrollar un corazón que constantemente expresa gracias a Dios, mira, toma inventario de todo lo que Dios te ha dado. Haz una lista de todas las bendiciones que Dios te ha concedido. En 1 Corintios 4:7, Pablo dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Pablo le dice a los corintios, antes de que te intoxiques con tu actitud de orgullo que tú tienes, quiero que tomes un inventario de todo lo que tú tienes en tu vida. Mira, y escríbelo. Haz una lista, hazte esta pregunta, de todas estas cosas, ¿de dónde provienen? Y vas a ver, te vas a dar cuenta que toda buena dádiva, como nos dice Santiago, proviene de Dios. Y si te pones a pensar, cada don, cada bendición proviene de Dios. Y si tú te jactas y dices, es por mis esfuerzos, es por lo que yo hice, es porque lo que yo hice, hermano, hermana, vas a dejar que el orgullo te consume en vez de la humildad. Leí una encuesta que dice que dice que en esta encuesta que el 38% de los estadounidenses están insatisfechos con sus ingresos. Quizás tú eres parte de esos 38%, a lo mejor no lo eres, pero quizás tu deseo es tener un poco más, o quizás nunca piensas en esto. Escucha esas palabras de 1 Timoteo 6, del 7 al 8, dice, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Estas fueron palabras de Pablo. Y el mismo Pablo le dice a los cristianos primitivos que él había aprendido a estar contento. Y ¿saben qué, hermanos? Si somos honestos, no se necesita mucho para estar contento. Aquí Pablo le dice a Timoteo, teniendo sustento y abrigo, teniendo algo que comer, teniendo un techo sobre nuestras casas, con eso podemos estar contentos. Y no dejar que el materialismo, las comparaciones, el orgullo, o no dejar que el atrejeo nos distraiga de la bondad de Dios. Hermano, hermana, yo les deseo a cada uno de ustedes un feliz día de acción de gracias. Pero mi deseo es que no sea un día festivo solamente donde nos ocupamos en los quehaceres de preparar el pavo y el puré de papa y todas las comidas que acostumbramos, o el compañerismo. No, hermano, hermana, que verdaderamente sea un día en que usted y todos sus acompañantes se pongan a pensar, reflexionen en todas las bendiciones que Dios le ha concedido. Y si te pones a pensar, son muchas, porque tanto así te ama Dios. Si quieres ser como Jesús, si quieres ser un fiel seguidor de Jesús,
hay que desarrollar una actitud de gratitud. Oremos. Te damos gracias, Dios, por este mensaje. Úsalo, Dios, para animar a aquellos que lo han escuchado a desarrollar una actitud de gratitud. Un corazón agradecido es un corazón bendecido, un corazón que reconoce que hay un Dios que nos ama, que es bondadoso, que es generoso, que es fiel. Y por eso, Dios, debemos reconocer cuando estas barreras, estos enemigos al agradecimiento entran en nuestras vidas y hay que vencer, hay que, Dios, vencer estas barreras. Y por eso pedimos tu ayuda para desarrollar un corazón verdaderamente agradecido, porque hay tanto por qué estar agradecido. Gracias, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios me los bendiga y que tengan un día muy agradable, bendecido de acción de gracias.